Aún quedan unas 3 semanas para el halving de Bitcoin. Sin embargo, las próximas horas serán determinantes para la criptomoneda, ya que puede confirmarse un cambio de tendencia diario que afecte directamente al gráfico semanal. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, trataré el patrón que se está repitiendo de nuevo, comentaré qué tiene que pasar para que el precio caiga con más fuerza, qué está pasando con las demás altcoins y cuáles son los peligros reales de la acción del precio de Bitcoin. Bueno, como he comentado, quedan unas 3 semanas más o menos para que llegue el halving de Bitcoin. La realidad es que no hay una fecha específica, ya que esto oscila en función del ritmo de minado, pero quiero dejar claro que durante los próximos días voy a hacer un vídeo diario analizando la última hora de Bitcoin y relacionando esa última hora con el halving. Ahora mismo quedan 16 días, la fecha se espera que sea para el 19 de abril, pero he llegado a ver tanto el 13 de abril como el 21, 22, 23 de abril durante estos últimos 4 días. Así que tenemos que tener presente que esta fecha puede cambiar en función de, como digo, ese ritmo de minado. Entonces, lo único que voy a hacer durante este vídeo es tratar todos los aspectos que he comentado en la introducción y algunos más, para que engañarnos, para explicar los elementos técnicos que tienen que ir ocurriendo para que esta estructura de Bitcoin en gráfico diario pueda ir a peor, entendiendo peor como que el precio pues inicia un movimiento correctivo mayor. Entonces, lo que ya hemos estado comentando anteriormente es que debido a la estructura que estábamos viendo en gráfico de 4 horas, lo más probable era que este gráfico de 4 horas no tuviera una dirección clara, que el precio pudiera formar movimientos alcistas y movimientos bajistas sin salir de la estructura de rango en la que nos encontramos. Esto puede generar dificultades de entendimiento y de análisis porque podemos entender que el precio está formando mínimos crecientes. Podemos entender que el precio está formando máximos crecientes, pero el punto clave es entender que independientemente de lo que esté haciendo, no marcan dirección. Hay dirección en otras temporalidades, pero dentro de lo que estamos viendo en gráfico de 4 horas, es una estructura que ni termina de formar máximos y mínimos decrecientes para dar paso a ese movimiento bajista mayor, ni tampoco termina de formar máximos y mínimos crecientes para dejar atrás este movimiento correctivo en el que nos encontramos. Y ya venimos durante toda la semana pasada entera hablando de que pueden formarse movimientos alcistas o bajistas en esta temporalidad, pero esos movimientos no van a marcar ningún tipo de dirección. Y así está siendo. La realidad es que más allá de que, pues, por lo que llegara a poder pasar, que no tengo ni idea porque no tengo una bola mágica, el precio en 4 horas formara este movimiento de aquí, lo que está claro es que este movimiento correctivo no es proporcional a este impulso y que venimos de formar máximos y mínimos crecientes, pero ahora estamos formando máximos y mínimos decrecientes y que no hemos sido capaces de romper la zona de los 61.300, los mínimos importantes anteriores, y que dentro de todo este movimiento bajista se formaron pullbacks tampoco proporcionales al impulso anterior. Es decir, que las condiciones reales de lo que está ocurriendo con este gráfico de 4 horas son de falta de patrones repetitivos. Y cuando no hay repetición, ya sabéis que no hay predicción. Predicción entre comillas. Simplemente porque la inversión, el trading y este tipo de actividades tan especulativas se basan en la repetición de patrones. Ahora bien, eso no quiere decir que en otras temporalidades no tengamos una dirección clara. Dentro de un rango, por ejemplo en 4 horas, como es este rango, si tú te bajas a gráfico de 15 minutos encontrarás estructuras, encontrarás impulsos, pullbacks, tendencias, rangos, etcétera, etcétera. Del mismo modo que si fuera un rango en gráfico semanal, encontraríamos dirección y tendencia en gráfico de 4 horas. Pero es que, saliéndonos de esta estructura de rango, ahora mismo, donde sí que podemos encontrar movimientos claros y fácilmente predecibles, es en gráfico diario. Y estamos literalmente en el mismo punto en el cual nos hemos encontrado en otras situaciones donde el gráfico diario ha formado alteraciones o principios de cambio de tendencia, y en el momento en el que iba a formar o a confirmar ese cambio de tendencia para que el gráfico semanal, después del impulso, en vez de formar una desaceleración y continuar, pudiera formar un pullback, lo que ha ocurrido con el gráfico diario es que en el momento en el que, si hacemos zoom en este gráfico semanal, el gráfico diario estaba formando ese cambio de tendencia, el precio no ha formado ese cambio de tendencia. Y lo que se ha creado es un pullback en gráfico diario
una desaceleración en gráfico semanal y una continuación de la tendencia alcista. En el momento en el que tú tienes un cambio de tendencia en gráfico diario, ahora hablaremos de ello, el gráfico semanal no forma un mero movimiento de desaceleración, sino que forma un pullback. Del mismo modo que esto lo podemos extrapolar a otras temporalidades. Vas subiendo temporalidades o vas bajando temporalidades y la correlación es la misma, simplemente cambia esa temporalidad. Pero ¿qué tiene que ocurrir, tal y como hemos estado comentando estas semanas atrás, para que el gráfico semanal no se quede simplemente en una desaceleración o en una desaceleración o en una desaceleración y dé paso a, por ejemplo, un movimiento correctivo en forma de pullback, 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 pullback? Lo que tiene que ocurrir es que el gráfico diario debe cambiar de tendencia. ¿Y cómo podemos anticipar ese cambio de tendencia? Pues si una tendencia alcista es una sucesión de máximos y mínimos crecientes, una tendencia bajista es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, ¿por qué el gráfico diario tiene un primer jaque durante las próximas horas? ¿Y qué significa próximas horas? Pues simplemente porque lo que estamos haciendo ahora mismo es, por primera vez desde que el precio formó la corrección de junio, julio, septiembre del año 2023, y agosto también, evidentemente, el gráfico diario está en disposición de empezar a formar máximos decrecientes. Algo que hasta ahora no ha ocurrido desde, como digo, junio, julio, agosto, septiembre del año 2023. Nos acercamos ya más o menos al año desde que el gráfico diario hace constantemente máximos y mínimos crecientes, con lo cual, si no hay esa alteración en gráfico diario, tampoco hay en gráfico semanal, y el movimiento no forma un pullback, sino que forma una desaceleración. Y esto lo podemos ver porque estamos confirmando esa sucesión de máximos decrecientes. Y las 17 horas que quedan durante el día de hoy, de ser una vela bajista en gráfico diario que, más allá de caer un 3, un 4, un 2 o un 6%, eso es lo de menos, confirme un cierre por debajo de los mínimos anteriores de esta zona de aquí, del nivel de los 69.000, literal, este punto como de acumulación, aquí lo tenemos, el cierre durante las próximas 17 horas de este gráfico diario que confirmaría un máximo decreciente. Con lo cual, un principio de cambio de tendencia. Oye, ¿por qué no es un cambio de tendencia total? Porque una tendencia bajista son máximos y mínimos decrecientes. Y ahora simplemente tendríamos un principio de cambio de tendencia formando esos máximos decrecientes. Para que se confirmara ese cambio de tendencia al uso, lo que tendríamos que formar es una caída por debajo de los 60.000 puntos. Oye, queda mucho, oye, pero es que esto ya es especular más de la cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, todo se empieza por algo. Todo empieza por esos máximos decrecientes y esa ruptura en las próximas 17 horas. A partir de aquí, la probabilidad de la dirección en Bitcoin es literalmente esta. ¿Romperá los mínimos anteriores? No lo sé. Del mismo modo que aquí comentamos que lo más probable para Bitcoin era atacar esta zona, y es lo que hicimos, y cuando vimos cómo atacaba esta zona en gráfico de 4 horas, cuando vimos este cambio de tendencia, ¿qué es esto en 4 horas? Es un principio de cambio de tendencia. Máximos y mínimos decrecientes y aquí ya formamos un cambio de tendencia total. Entonces entendimos que lo que podía ocurrir era que, habiendo formado un cambio de tendencia, el gráfico diario no se quedara solo con un impulso y una desaceleración, sino que formara un pullback. ¿Este pullback va a ir a más o no va a ir a más? Todo dependerá de cómo el gráfico diario llegue a los mínimos anteriores. ¿Cómo llegamos a los mínimos anteriores? Pues formando una desaceleración. Y justamente por aquí comentamos que lo más probable era que entráramos en un movimiento de rango en 4 horas. Pues ahora la situación es la misma. Si durante las próximas 17 horas el gráfico diario confirma esta vela bajista, lo más probable es que ataquemos este nivel de los 61.000. ¿Lo romperemos? No lo sé, depende de cómo lleguemos a ese nivel. Y es lo que vamos a tener que ir analizando y es lo que vamos a analizar durante todos los próximos días, tal y como hacemos siempre, pero también enfocándolo a lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir, mejor dicho, con el halving. Entonces, la realidad es que este movimiento alcista de Bitcoin, yo creo que mañana o pasado haremos un análisis de los cierres mensuales de Bitcoin porque estamos rompiendo un montón de récords y hay mucho contenido que sacar y que analizar de estos cierres mensuales, pero
estamos viendo movimientos que pueden parecer inusualmente alcistas, pero ¿es tan real como parece? Bueno, si venimos aquí y analizamos el ROI o retorno o comportamiento directamente de los últimos 3 ciclos de Bitcoin, los últimos 3 ciclos alcistas desde que hemos tocado el mínimo del anterior ciclo bajista, nos daremos cuenta que sí, la realidad es que el precio se está comportando mejor de promedio que los anteriores ciclos alcistas. No utilizamos el ciclo alcista número 1 ni el ciclo alcista número 2 porque las condiciones eran otras, la volatilidad era mucho mayor y creo que no se ajusta a la realidad que vivimos hoy en día. Pero bueno, la realidad es que más allá de que estemos formando un movimiento alcista mayor, la estructura técnica es muy similar. No estamos despuntando o destacando excesivamente para bien, como sí que lo hemos hecho, por ejemplo, en otras comparativas respecto al año 2023 entero, respecto al año halving, que es el año en el que estamos actualmente. Si comparamos ese tipo de contextos, sí que es cierto que nos estamos comportando mucho mejor de lo habitual, pero en términos generales, desde el mínimo del mercado bajista anterior hasta el punto actual, no vemos tantas diferencias. Vemos movimientos de impulso, de pullback, más aceleración, menos aceleración. Actualmente, si hacemos un poco así, podemos ver cómo estamos cerca, según lo que hemos hecho en los anteriores ciclos alcistas, pues después de formar un movimiento alcista, el de color morado es el ciclo actual, el de color naranja es el mercado alcista número 3 y el de color verde es el mercado alcista número 4, pues podemos ver cómo después de movimientos impulsivos en ambos ciclos alcistas, ahora llegamos a una época donde históricamente hemos formado una especie de corrección. Es normal que ocurre después del impulso, que viene el pullback, con lo cual la realidad es que no tendríamos que sorprendernos demasiado. Pero bueno, más allá de todo esto, voy a eliminar estas líneas de aquí. Si lo que hacemos es, o entendiendo de entrada que no estamos viendo ningún tipo de movimiento excesivamente más ambicioso que durante otros mercados alcistas y nos trasladamos nuevamente a la estructura actual, incluso la podemos llegar a comparar con la del año 2019, nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que si replicamos este movimiento desde el mínimo hasta el punto máximo, antes de entrar en todo este mercado o en todo este movimiento tan correctivo, y lo ponemos aquí, encima de la mesa, después de todo este movimiento correctivo y movimiento impulsivo, vemos que la estructura es muy similar, es prácticamente idéntica. Movimientos impulsivos con un poco de desaceleración en gráfico semanal, en varias fases, pero sin llegar a confirmar ese cambio de temporalidad diaria y con lo cual sin llegar a formar un pullback semanal, simplemente formar ciertas desaceleraciones en diferentes fases de mercado actuales, del mismo modo que lo hicimos en ese año 2019. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que ese movimiento impulsivo tan grande en el año 2019 se vio frustrado por diferentes acontecimientos, pero sobre todo por esto de aquí. Si ponemos encima de la mesa los tipos de interés, nos damos cuenta que hubo un momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos pausó las subidas de tipos de interés. Aquí vemos pues cómo los tipos de interés estaban siendo ascendentes, la línea de color naranja. Hay un momento en el que se pausan esas subidas y hay un momento en el que se inicia un descenso de esas subidas de tipos de interés. ¿Qué es lo que...? Bueno, de esas subidas no, un descenso de los tipos de interés. Pues justamente ese fue el principio del fin para todo este movimiento alcista, porque entramos dentro de una estructura claramente bajista que luego, cuando parecía que estaba llegando a su fin y el precio ya recuperaba nuevamente, vino lo que vino durante el año 2020 y entramos en esa especie de recesión express para luego ya entrar en uno de los bull runs más bestiales de toda la historia. Pero si hacemos un poco de comparación, nos damos cuenta que en el momento en el que la Fed pausa esas subidas de tipos de interés, lo que ocurre, ¿qué es? Del mismo modo que ocurrió aquí, fijaros, vamos a hacer un poco más de zoom. Aquí, ¿qué ocurrió? Se pausan esas subidas de tipos de interés, el mercado forma una especie de pánico bajista y luego, ¡pam!, gran recorrido ascendente. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo mismo, se pausan esas subidas de tipos de interés, pánico bajista y luego, ¡pum!, movimiento alcista claro y contundente. Pero esa subida tiene un punto de caducidad y el punto de caducidad llega exactamente en el momento en el que se reducen
los tipos de interés y el precio entra dentro de ese movimiento bajista. Y antes de continuar con este análisis, la situación que tenemos actualmente es que dentro de 29 días vamos a tener una nueva reunión de tipos de interés. ¿Puede ser el momento en el que se reduzcan esos tipos de interés? Pues bien, la realidad es que las probabilidades dicen que no. La reunión del 1 de mayo del año 2024 se espera en un 95,5% de probabilidades que mantenga la tasa de tipos de interés en 5,25-5,50. Ahora bien, para la reunión del 12 de junio ya se espera con un 56,3% de probabilidades de que esos tipos de interés pasen de 5,25-5,50 a 5,25, lo que podría ser la antesala o el movimiento previo a que el precio forme ese claro movimiento bajista, que en este caso la realidad es que si medimos un poco desde el momento en el que se reducen los tipos hasta el momento en el que el precio finaliza ese movimiento bajista, vamos a calcular, fue independientemente del número de días, del número de caída en cuanto a porcentaje, significó 18 barras, es decir, 18 semanas de caída, algo que en este caso, si ponemos el momento en el que se vayan a formar esas caídas o esas reducciones de tipos de interés, o el momento que ahora mismo hay estipulado, esto puede oscilar en función de la economía, si sumáramos esas 18 barras o 18 semanas, nos podría llegar a dar una estructura bajista o movimiento correctivo que se alargara literalmente hasta octubre de este mismo año. Pero bueno, más allá de esto, la realidad es que en el punto en el que nos encontramos hay otro elemento que entra en juego y es el halving. ¿Qué es lo que ocurre con el halving en el momento en el que vemos el halving? ¿Qué pasa con Bitcoin? En términos generales se forman subidas. De hecho, si sumas todas las subidas históricas de Bitcoin después del halving, te darás cuenta que el promedio de esas subidas, sumando y dividiendo, es de más del 4.000%, más o menos un 4.500, 4.900%. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en el momento en el que vivimos el halving? Pues que desde el máximo del halving hasta el momento en el que realmente llegamos a superar ese máximo de forma contundente, en una primera instancia, después del primer halving, pasaron 7 semanas. ¿Qué es lo que ocurrió en una segunda instancia después del segundo halving? Que en el momento en el que tenemos el halving hasta que lo rompemos de forma contundente, pasan 16 semanas. ¿Qué es lo que ocurrió en el tercer halving que lo tenemos aquí? ¿Cuánto tiempo pasa desde que vivimos el halving hasta que llegamos a romper esos máximos de forma contundente? Pues que nos tenemos que ir más o menos a por las 23-24 semanas, porque es cierto que formamos un pequeño movimiento alcista, incluso un pequeño movimiento bajista, pero ni esto tuvo continuidad. No vimos continuidad hasta ya bien entrado, pues octubre del año 2020, donde ya lo dejamos atrás. Primer punto, no es halving y subida, sino que es halving, rango y luego ya subida. Segundo punto, empezamos por 7 semanas, seguimos por 16, pasamos a 23, podríamos ver una estructura de más de 23 semanas debido a que es un patrón que hemos estado viendo hasta ahora. Incluso, punto número 2, pregunta, la dejo en el aire. ¿Podríamos enlazar esa estructura de halving con la estructura de tipos de interés? ¿Podríamos desde el momento en el que vamos a vivir el halving, que va a ser más o menos sobre el 22 de abril del año 2024, un poquito antes, un poquito después, ya iremos viendo, podríamos estar, por ejemplo, 25... Voy a quitar esto de aquí. Por poner un número, 25 semanas. Vamos a ponerlo por aquí. Mira, justamente no lo había valorado, pero 25 semanas, incluso un poco más. Podríamos estar 27 semanas, por ejemplo, dentro de este movimiento y enlazar las caídas propias de la reducción de tipos de interés, tal y como vivimos en el año 2019, con el movimiento horizontal propio de lo que ocurre en los periodos de halving? Bueno, cada uno que responda a esa pregunta tal y como considere, simplemente estoy poniendo datos encima de la mesa, pero la realidad es que si analizamos Others son la capitalización total del mercado, excluyendo el top 10 de altcoins, de criptomonedas, mejor dicho, con más capitalización. Lo que podemos ver es que estamos viviendo un patrón muy similar a lo que hemos vivido ya en otros años. De entrada estamos en niveles de resistencia. Bitcoin actualmente se encuentra a nivel de máximos históricos y podríamos enlazar, ¿por qué no?,
una estructura de resistencia debido a que, pues bueno, tenemos el primer máximo en abril, tenemos un segundo máximo en noviembre y ahora nos encontramos aquí, ¿no? Pero no me gusta tanto la resistencia porque aquí estamos utilizando la sombra, aquí estamos utilizando el cuerpo de por medio, aquí ya lo hemos roto claramente, quiero decir, no es una resistencia tan clara como la resistencia de este activo de aquí, la capitalización de mercado, excluyendo el top 10 de altcoins, de criptomonedas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar perfectamente cuerpos. Si hacemos zoom, nos daremos cuenta del máximo histórico del año 2021, en mayo. Podremos ver cómo, pues aquí también tocamos un poco, en este caso con sombra, pero tocamos. Aquí utilizamos más cuerpos como soporte, aquí utilizamos más cuerpos como resistencia, confirmando un cambio de tendencia en marzo, del año 2020. Y actualmente nos encontramos también utilizando cuerpos como resistencia. Y es una estructura muy similar a la que ya se formó en el año también 2019, donde el precio, si tenemos en cuenta, pues, vamos a ponerlo de este modo, vamos a ajustarlo un poquito más, a ver si quiere, así. Si tenemos en cuenta uniendo varios cuerpos, vemos como, en este caso es cierto, no llegamos a contactar con el cuerpo, si lo hacemos con la sombra, aquí tenemos cuerpo, aquí tenemos cuerpo, aquí tenemos cuerpo, aquí tenemos cuerpo, y nos encontramos literalmente en esta fase de aquí, si queremos ser consecuentes con la estructura que estoy repitiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos formado el gran movimiento impulsivo, estamos lejos de los máximos anteriores, estamos por primera vez como clara resistencia en este nivel de anterior soporte, y porque no hemos formado este pullback. Pues la situación actual es la misma. Estamos o venimos de un gran movimiento impulsivo, lejos de máximos históricos, más cerca que en el año 2019, pero seguimos lejos, testeando por primera vez este nivel de resistencia, anterior soporte, y no hemos formado aún ese movimiento en forma de pullback. Pero aún mejor, ¿qué pasa si comparamos orders entre Bitcoin? Vamos a dividir orders y vamos a ponerlo contra Bitcoin, y además vamos a poner una media móvil simple solo para hacer una comparativa respecto a las últimas 100 semanas. La vamos a poner por aquí, la voy a poner pues un poquito más clara y más gruesa, y nos damos cuenta que esto es un gráfico de orders entre Bitcoin. ¿Qué ocurre si este gráfico sube? Ocurre que a partir del top 10 para abajo de criptomonedas, y en este caso pues evidentemente de altcoins, se comporta mejor que Bitcoin, ya sea porque sube más o porque cae menos. Y si este gráfico cae, es lo opuesto. Bitcoin se comporta mejor que desde el top 10 para abajo de altcoins. Pues bien, la estructura es muy similar también a lo que vivimos durante este año 2019, donde después de dejar lo que parecía ser, o de dejar atrás lo que parecía ser el mercado bajista, el precio tocó por primera vez esta media móvil y se hundió con claridad. Oye, pero la realidad es que estamos comparando ahora mismo esta etapa de aquí, esta época. Sí, pero es que también es similar. Podríamos entender que la similitud es mayor aquí, porque, por ejemplo, este movimiento correctivo no llegó hasta la media móvil, como sí que llegamos aquí. Caímos más, formamos mínimo decreciente, caímos más, formamos mínimo decreciente, y ahora ya nos encontramos en esta etapa. Vale, perfecto, pero es que, primero, lo que estoy comentando no es hacer apología a una caída, simplemente es analizar datos objetivos. Segundo, ni aunque esos datos objetivos indiquen probabilidad clara de pullback, significa que tengamos que vivir un movimiento así. Un pullback puede ser en tiempo. Con lo cual, ¿podríamos vivir una estructura correctiva en tiempo desde estos niveles? 100%. Si tuviera una bola mágica, os aseguraría lo que podemos ver. Pero como no la tengo, analizo simplemente las probabilidades de lo que está ocurriendo. Y la realidad es que estamos llegando de forma claramente correctiva a esta zona de aquí, donde tenemos resistencias, donde tenemos medias móviles, donde el precio en gráfico semanal ya está formando una clara desaceleración y, evidentemente, y en esta fase de mercado en la que nos encontramos, las altcoins se comportan peor que Bitcoin. Por eso, por ejemplo, la dominancia de Bitcoin está en movimiento ascendente, más allá de esta desaceleración en la que nos encontramos ahora, está en movimiento ascendente. Cuando ya estamos de lleno y claramente en un mercado alcista, la dominancia cae, porque salen más proyectos, porque es la fiesta de la altcoin, ¿no? Pero actualmente
Es normal que este gráfico de orders se esté comportando peor y es normal que si dividimos orders entre Bitcoin, a ver si lo encuentro, aquí lo tenemos, es normal que estemos formando esta estructura de máximos y mínimos decrecientes y estemos formando esta clara desaceleración. Forma parte de esa estructura. Al fin y al cabo, lo que sí que podríamos comentar es esta posibilidad de pullback por no solo aspectos técnicos, sino también aspectos fundamentales. Estructura que, para quien sea más antiguo en el canal, se acordará, y cuando digo más antiguo, digo de hace 3, 4 meses, ya hace mucho tiempo que hemos comparado con la del oro en gráfico semanal. ¿Qué es lo que ocurrió con el oro? Que llegó a un máximo histórico, todo perfecto, atacó nuevamente esta zona. Aquí ya se complicó la cosa porque confirmamos resistencia y entramos dentro de un mercado bajista, y cuando quiso volver a atacarla le costó y desde este punto formó un movimiento correctivo. Y luego le volvió a costar y formó un pullback más en tiempo, hasta que finalmente ya la ha roto. Y ahora cualquier movimiento correctivo del oro, de entrada, simplemente es una estructura para testear los máximos anteriores como nivel de soporte. Llevamos hablando de esta ruptura del oro, pues yo creo que desde verano del año 2023. Y está en el canal, no es que yo lo invente. De hecho, si lo replicamos, si replicamos lo que está ocurriendo con el oro, así y así, lo quito y lo pongo en Bitcoin, nos daremos cuenta que es una estructura muy similar al gráfico semanal. La voy a pegar aquí y nos daremos cuenta que Bitcoin hizo algo muy similar en unos tiempos diferentes y no busco ir al pie de la letra ni mucho menos. Hablo simplemente de patrones técnicos cíclicos que se repiten y que nos permiten darnos cuenta de que máximo, máximo, pullback, pullback, nuevamente máximo, máximo, resistencia, resistencia, mercado bajista, rompiendo mínimos, recuperación, impulso, pullback, continuación, impulso, pullback, continuación, máximo, máximo, nivel de resistencia, para abajo, volvemos a atacar, máximo, nivel de resistencia, para abajo. Ahora mismo Bitcoin se encontraría en esta fase de aquí, previo a un posible movimiento correctivo. No hablo de que tengan que darse porque ya he dicho las condiciones que tienen que ir formándose para que lleguemos a ese pullback, para que lleguemos a ese movimiento correctivo. Y la primera y más importante de ellas es que el gráfico diario confirme ese cambio de tendencia que de momento no ha confirmado aún. Ya comparamos este movimiento de aquí con este actual y este no llegó a confirmar ese cambio de tendencia. Por eso el gráfico semanal desaceleró y continuó. Lo que no podemos negar es que el punto de riesgo en el que nos encontramos es elevado, es importante. Y estamos en niveles que solamente hemos visto, primero, antes de grandes mercados bajistas, concretamente antes de todos y cada uno de los mercados bajistas. Segundo, antes de grandes movimientos correctivos, como por ejemplo en abril del año 2013 o en agosto del año 2017, fue el anterior movimiento correctivo a el último impulso y mercado bajista. Y tercero, cada una de las veces que hemos vivido este nivel de riesgo, por sobrecompra, por duración, por porcentaje, por lo que sea, lo que hemos vivido a continuación es atacar el nivel de riesgo de 0,3-0,4, el cual es uno de los niveles de riesgos más fríos, representando no sobreventa aún, pero sí ya una estructura previa bajista. Y es literalmente lo que hemos visto en todos y cada uno de los momentos que hemos atacado o que hemos llegado a niveles de sobrecompra cercanos al nivel en el que nos encontramos actualmente. Entonces, simplemente quiero que quede claro que lo único que pretendo es hacer un análisis objetivo, mi propio análisis, como hago siempre. No pretendo ni engañarme a mí ni engañar a nadie, simplemente es mi análisis. Que los datos objetivos, tanto técnicos como fundamentales, pueden indicar que se forma un pullback. Por otro lado, algo que ya venimos comentando desde hace meses y no hemos terminado de ver ese pullback, pero porque no se ha llegado a confirmar ese cambio de tendencia diario. Y es justamente en lo que radica el análisis de estos próximos días, en determinar si se forma ese cambio de tendencia que puede ser el punto de inflexión a todos los movimientos posteriores en gráfico semanal, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.